Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Todo bien también, Hola, profe, súper bien. qué suerte. Bueno, en honor a los que ya están, quiero comenzar un poco con la clase de hoy. El día de hoy estaríamos viendo lo que es la parte de ingeniería del proyecto, que estaría en el capítulo 7 de nuestro material, en el cual hablaría un poco de lo que es la estructura, de lo que es el proceso en cuanto a producción, en cuanto a la parte de proceso de personales. Es decir, hace referencia a un todo de lo que tenemos que tener en cuenta. De ahí deriva lo que sería la palabra de ingeniería del proyecto. Este tema me tomé la molestia, ver, en el sentido de que lo estaríamos viendo en dos videos de YouTube que tendrían una duración entre ambos de 20 minutos aproximadamente, lo cual creo que ilustraría aún mejor ya las informaciones que ya tenemos en el material, puesto que lo que hace referencia a la ingeniería del producto sería para terminar nuestra segunda vía positiva. Antes de mostrarle el material, también me gustaría aclarar un punto con ustedes, ¿verdad? Como acá están tengo conmigo los alumnos de ingeniería comercial y de administración. ¿Qué pasa? Cuando en el programa de memoria yo tengo los programas diferenciados teniendo en cuenta las tres carreras, que son contabilidad, administración y marketing. Cuando estamos hablando de lo que hace referencia a la memoria de grado, los que están en ingeniería comercial primeramente se van a recibir en la mayoría de licenciado en administración. Después, siguiendo un año más, estarían obteniendo el título ya de ingeniero comercial. Entre paréntesis, ese un año más es sin tesis. Porque tuve un caso de un alumno, ¿verdad?, que me consultó si no había un programa especial para lo que es la parte de ingeniería comercial. Y no, solamente tenemos en estas tres divisiones, que es administración, contabilidad y marketing. Como aquellas personas que están en ingeniería, yo sé que la mayoría, por no decir todos, están en la parte de administración. Entonces deben de seguir el programa de memoria de tesis de administración. No sé si tienen alguna consulta con relación a este punto específico. Profe, o sea, no es más bien de este punto específico, pero quería preguntarte algo, no sé si puedo, sobre Claro la que sí. planilla Sí, claro, te financiera. escucho. Sí, sería si es que yo te puedo mandar para saber si está ok o cómo sería, porque viste que yo tengo la planilla financiera y ya está, yo ya tengo todo hecho, Sí, pero quería saber hasta qué tiempo yo, o sea, viste que hay que calcular otra vez el VAN y el TIR y ahí te estira en cuánto tiempo tardamos en recuperar nuestro capital. Ese quería sí. saber hasta cuándo sería. Bueno, lo que hace referencia a lo ANITIR, ¿verdad? Bueno, el porcentaje del TIR, como todos saben, no debe ser superior al 100%. Si es que me pregunta Sí. cuál sería un TIR en promedio, estaríamos hablando por lo menos que supere entre el 30 y el 50% por lo bajo. Y como les repito, el TIR no puede superar el 100%. Y el tiempo de recupero en un promedio entre 12 a 18 meses. Es un promedio.
Ahora, esa planilla sí me podés enviar por correo, al correo que está lo ahí en el campus. Algunos ya me han enviado varios trabajos. Creo que la mayoría ya contesté. Muy buenos trabajos hasta el momento, algunos muy avanzados. Entonces, viste que yo tengo mi año de recupero en 3 años, 3 meses por ahí. Entonces sí estaría bien entonces, ¿verdad, profe? Claro, es cuestión de que me envíes y pueda ver y podamos debatir. Dale, profe, porque viste que yo ya estoy avanzando bastante ya, entonces, para enviarte así el Word y lo que sería la planilla, entonces. Sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Si me pasa, como te digo, en estos días, estaría contestándote el fin de semana. Dale, profe. Muchísimas Dale. gracias. No, perfecto. Si es que no queda... Profe, yo tengo Sí, otra consulta. sí, señor, te En escucho. cuanto a las aprobaciones de los temas, Sí, hay sí, señor. varios, o sea, no sé si yo nomás o otros compañeros también que todavía no tenemos aprobado el tema. La mayoría yo estuve aprobando ya sea por correo o por WhatsApp. No sé en cuál de los dos me enviaste. En el correo te envié, profe, y en el WhatsApp también te avisé que te envié por correo. Bueno, déjame, voy a ver esta noche y te voy a estar aprobando hoy mismo. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Bueno, lo único que les pido, chicos, que me tengan paciencia hoy porque mi computadora está extremadamente lenta. Si es que me pueden avisar cuando ven la pantalla. Ahí pueden ver toda la pantalla. No, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, como les digo, me van a tener un poco de paciencia. No sé si es mi sistema de Wi-Fi o es la computadora, pero está muy lenta. Y quiero que me avisen si es que se escucha bien también, por favor. Sí, se escucha bien. Noches. En esta presentación vamos a ver lo que corresponde a ingeniería del proyecto. Para eso vamos a ver las competencias que nosotros deseamos lograr en esta clase, que básicamente son tres. Primero, que ustedes sean capaces de describir un proceso de producción. Lo segundo es identificar la tecnología requerida para su proyecto. Y lo tercero es reconocer la importancia de la productividad dentro de la organización. Para eso nosotros vamos a empezar esta presentación viendo lo que son un sistema, un proceso y un producto. Y los niveles de calidad para cada uno de estos. ¿Okay? Por ejemplo, para un sistema que puede ser un proceso productivo completo, es decir, de una organización, por ejemplo, ¿no? En este caso, la fabricación de gaseosas, ¿no? Todo el sistema que va desde la parte administrativa, las ventas, la parte operativa y todo el soporte que se necesita para producir, como por ejemplo recursos humanos, contabilidad, etcétera. Un requisito de calidad para este tipo de sistema podría ser la ISO 9001-2000, ¿ok? Es, digamos, un estándar de calidad internacional de todo el proceso productivo.
total, no solamente la parte operativa, sino la estratégica y también la de soporte o apoyo. Luego tenemos nosotros el proceso. Podemos hablar en este caso del proceso productivo de fabricación. Un nivel de calidad para este tipo de proceso productivo vendría a ser en este caso la calidad. La calidad para el proceso. Un indicador que nos dé el porcentaje de productos defectuosos, ¿no? Nos dice si un proceso va bien o no, de acuerdo a la calidad, tomando en cuenta la cantidad de productos defectuosos que va a generar este proceso. Y finalmente tenemos el producto. En este caso vemos el embotellado, ¿no? En este caso el producto tiene como requisito de calidad, en este caso, las especificaciones técnicas del producto. Entendamos clasificaciones técnicas del producto, como hemos visto en la etapa anterior, en el match que hacemos entre los atributos del producto y las necesidades o los requerimientos de nuestros clientes. ¿Ok? Luego vamos a pasar a ver temas sobre procesos. Entonces, la primera, digamos, aclaración sería que es un proceso. Aquí indica que el proceso es un conjunto de actividades repetitivas, esta palabra es clave, repetitivas, ¿ok? Mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada. Tenemos acá elementos de entrada, esta es otra palabra muy importante dentro de la definición, en resultados, ¿ok? En resultados, agregando valor. Esta es otra parte también importante del proceso. Toda actividad dentro del proceso que agregue valor tiene una justificación. Entonces, por ende, o por default, nosotros tenemos que ir identificando aquellas actividades que no agregan valor y más aún si lo destruyen para hacer cada vez un proceso más eficiente. Para eso vemos acá la nota 1, donde indica que los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. Vamos a regresar a esta lámina, vemos un proceso, pero el conjunto de procesos, en este caso de producción, más el proceso, por ejemplo, de selección de personal, más el proceso de ventas, conforman un sistema. Por eso es que aquí dice que la entrada hacia un proceso generalmente es el producto de otro. En la nota 2 vemos que los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Quiere decir que los procesos se planifican. Quiere decir que no son, digamos, hechos de momento, ¿no? Sino que se toma en cuenta que al ser actividades repetitivas se puede planificar una forma correcta de hacerlo si esta forma está sujeta a la mejora continua. Aquí vemos un gráfico donde está el proceso, donde están las entradas y donde están los resultados o salidas. ¿Ok? Añadir valor, aquí nos indican 1 más 1 es 3, quiere decir que para que nosotros agreguemos valor a un determinado proceso, es importante que el costo que estamos nosotros tomando en cuenta de los materiales, de la mano de obra que nosotros vamos a, digamos, a relacionar o a unir en ese proceso, tiene que tener un valor superior para el cliente. Si mi costo es 1 más 1, mi costo es 2, el cliente debería estar en disposición de pagar 3 por ese mismo producto. ¿Ok? Entonces, eso significa agregar valor. Acá vemos un gráfico también que nos indica cómo es, en este caso, un procedimiento. Aquí estamos viendo en esta parte un diagrama de flujo. Hay que tener, digamos, bien claro este concepto, porque uno de los objetivos principales es diagramar nuestro proceso. El diagrama de flujo es una de las gráficas que se emplea justamente para este fin. Y acá nos está hablando de indicadores, ¿no? Los indicadores son muy importantes para poder evaluar si un proceso está yendo bien o no y ver si tenemos que tomar algunas medidas correctivas al respecto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de indicadores, lo estamos relacionando con el tercer objetivo, que es la productividad, ¿correcto? Recuerden que uno de los 3 objetivos de la clase justamente es ver la productividad como un aspecto importante para el proceso. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Es a través justamente de los indicadores. En esta gráfica
que es bastante interesante, podemos darnos cuenta de los 3 tipos de procesos que componen un sistema. Tenemos por un lado los procesos estratégicos, es decir, aquellos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y sus estrategias. Aquí en este tipo de procesos, por ejemplo, puede ir los procesos financieros, por ejemplo, pueden ir los procesos de planificación, pueden ir aquellos procesos críticos para una determinada empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos con el tema de bebidas energéticas, es muy probable que dentro de un proceso estratégico esté yendo, por ejemplo, ¿no? El tema de calidad, porque tenemos que ver, por un lado, que el porcentaje de taurina y de cafeína de la bebida sea el adecuado. Entonces puede ser considerado estratégico si es que causará un daño muy importante en la empresa si no estamos dentro del límite superior e inferior de esa variable a controlar. Luego tenemos nosotros los procesos operativos, llamados también el corazón o el core de la empresa. Son aquellos procesos que nos permiten generar el producto o servicio y realmente van desde lo que son las compras de las materias primas e insumos, desde su almacenamiento, desde la producción, ¿ok? Pasa de nuevo al almacenamiento de productos terminados, pasa a la distribución y termina llegando al cliente. Entonces empieza realmente por el cliente a través de las ventas, ya que para comprar necesito tener proyectadas las ventas que voy a hacer durante ese periodo, y termina también en el cliente con el proceso de atención al cliente. Entonces el proceso operativo realmente es el corazón, son todos los procesos que son el corazón o el core del negocio. Y estos procesos son apoyados por los procesos de soporte. Por ejemplo, ¿no? Un proceso de soporte puede ser el tema de recursos humanos, ¿no? La gestión de recursos humanos, también podría ser la gestión contable, también podría ser, por ejemplo, la gestión de calidad, podría ser, por ejemplo, la gestión, digamos, administrativa, la gestión, por ejemplo, de soporte técnico. Realmente lo que hacen es apoyar los procesos operativos y apoyar a los procesos estratégicos. Los 3 forman, en este caso, los 3 niveles de procesos dentro de un sistema. Vamos a la siguiente lámina. Acá vemos un diagrama. Este es un diagrama de flujo. Uno de los objetivos de la clase, como habíamos visto al inicio, es diagramar nuestro proceso. Entonces, tenemos varios tipos de diagrama. En este caso vamos a ver 2. Por un lado está el diagrama de flujo. Acá vamos a ver este diagrama y vamos a describirlo para poder entenderlo. Acá describe el flujo de información de clientes, de personal, equipos, materiales para un proceso. En este caso es un proceso de mantenimiento. Ingresa aquí el cliente y deja el automóvil. El mecánico realiza el diagnóstico y luego se discute el trabajo necesario. Toda esta parte es visible para el cliente. Luego, una vez que ya se acepta el trabajo, se ve la disponibilidad de las partes, ¿no? Si es que tenemos los repuestos viendo o no. Luego, de no haber los repuestos, se hace el pedido de las partes. Luego de que se hacen los pedidos en las partes, regresa otra vez al flujo. Pasa a la realización del trabajo. Una vez que se realiza el trabajo, va a una inspección de prueba. Si la inspección de prueba es correcta, entonces se va de frente a notificación al cliente, pero si hay que hacer algunas correcciones, se ejecutan las correcciones y luego pasa de nuevo a inspección de prueba hasta que esté todo completamente bien. Una vez terminado esto, se notifica al cliente que ya está su auto para recogerlo, el cliente ejecuta el pago y luego se lleva el cliente el automóvil. Es importante resaltar que en este diagrama de flujo están pintados con color marrón aquellas partes del proceso que se consideran críticas. Por ejemplo, en este caso, el diagnóstico del mecánico es crítico, dado que si hace un buen diagnóstico, todo este proceso va a tener éxito. Si se equivoca en el diagnóstico, ese proceso va a ser en vano, dado que el carro va a seguir presentando las fallas. También el proceso de negociación discute el trabajo necesario entre, digamos, la empresa y el cliente. Es muy importante para esta empresa, dado de que se negocian los precios, se negocian muchas veces aquellas piezas que se van a cambiar y que esto va a influenciar ya sea en la creación de valor para la empresa o también en la creación de valor para el cliente. Es muy importante este punto y
habían unas etapas del proceso donde pueden haber fallas, ¿no? Por ejemplo, disponibilidad de las partes. De repente puedes creer que tienes una parte o un repuesto y realmente no lo tienes y al final hay que importarlo y eso puede causar una molestia al cliente, ¿no? Y otra parte crítica es la realización del trabajo, ¿ok? Entonces miren cómo de una manera gráfica podemos nosotros describir todo un proceso de mantenimiento identificando procesos que son típicos y procesos donde normalmente hay fallas, ¿ok? Entonces grábense bien este gráfico y si lo pueden utilizar para su proyecto sería excelente para describir el proceso que va a seguir cada uno en el tipo de negocio que está planteando para el proyecto del curso. Vamos a hacer en este caso un stop para continuar en la segunda parte del video con el resto de las presentaciones. Donde estamos viendo un diagrama de flujo para un tema de mantenimiento de autos, conforme lo explicamos anteriormente. Y en este caso estamos viendo los tipos de gráficas, ¿no?, que podemos emplear para describir nuestro proceso productivo, describir la ingeniería para nuestro proyecto, ¿no? Uno de los casos es el diagrama de flujo, conforme lo hemos visto en el video anterior. Entonces ahora vamos a ver la siguiente lámina donde indicamos cuáles son la simbología que se utiliza para el diagrama de flujo, ¿no? Tenemos acá este símbolo que es el suceso, que se emplea para el inicio o el final del proceso, el rectángulo para una actividad, el rombo para una decisión, si es hacia abajo, no hacia la derecha, las líneas de flujo se representan con una flecha. La conexión entre diagramas, eso quiere decir cuando ya no hay espacio en una hoja para culminar un diagrama, se pone justamente un círculo con la letra A mayúscula o B o C, dependiendo de la cantidad de conexiones que tengamos, e iniciamos en la siguiente hoja con la misma letra para indicar justamente que continuamos con el proceso. Luego tenemos en este caso este rectángulo con dos líneas, una a la derecha y una a la izquierda, que nos indica lo que es un subproceso. Tenemos esta figura que nos indica lo que es una inspección y bueno, este símbolo que es una base de datos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una actividad o tenemos una actividad básicamente o una decisión y si es necesario acudir a una base de datos, se pone este símbolo como digamos un símbolo adicional, ¿no? Quiere decir que se va a consultar a una base de datos para tomar decisiones. Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de flujo para hacer una operación en el banco. Empezamos con la necesidad de abrir una cuenta en el banco, va el flujo con la flecha, ir al banco es una actividad, seguimos con la flecha, ponerse en la cola, seguimos con el flujo con esta flecha y aquí viene un rombo que es una decisión. La pregunta es, ¿hay algún asesor desocupado? Si es no hay ningún desocupado, se pide una cita y volvemos a regresar al banco y de haber un asesor desocupado, entregamos los documentos al asesor. Acabamos con este conector A, que significa que ya no alcanzó el espacio. Seguimos con A aquí para decir que estamos continuando con este flujo. ¿Ok? Luego viene un subproceso, que es elaborar justamente el contrato, ¿no? Es un subproceso porque tiene varias actividades que lo podemos describir posteriormente en otra hoja. Luego pasa, en este caso, a comprobar el contrato, que es una inspección. Si el contrato está bien hecho, continuamos por acá con el flujo y si no está hecho, regresamos otra vez al subproceso de elaboración del contrato. Para pasar luego a la firma del contrato, a elegir el regalo, salir del banco y como proceso, como producto o resultado del proceso es una cuenta abierta. Ven cómo a través del diagrama de flujo nosotros podemos representar un proceso. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, es un proceso de aperturar una cuenta en el banco, es un servicio propiamente dicho. Vamos a pasar a describir para entender qué cosas son los indicadores, ¿ok? Los indicadores, como bien mencionamos al inicio, son una parte importante de todo proceso, ¿no? Y nos indican o nos miden ciertos aspectos del proceso que son dignos de resaltar para ver si el proceso se está haciendo de una manera adecuada. También es importante que nosotros mencionemos que los indicadores se tienen que hacer de aquellas actividades que sean críticas, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan este gráfico donde hablamos del mantenimiento
ejemplo del carro, tenemos, miren, dos actividades donde normalmente hay fallas, ¿no? En la disponibilidad de las partes y en la realización del trabajo. Entonces, en estas dos actividades sería conveniente poner indicadores que nos describan cómo va el proceso, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, acá un proceso crítico, ¿no? Cómo es que el mecánico realiza el diagnóstico, si el diagnóstico es acertado o no lo es. También sería bueno crear un indicador para ver justamente esa etapa crítica del proceso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de los indicadores. Acá tenemos un indicador cuyo nombre es quejas mensuales. ¿Cuál es la fórmula de este indicador? Es número total de quejas sobre el total de pedidos mensuales. ¿Quién es el responsable de recolectar los datos? El proceso de atención al cliente. ¿Qué periodicidad de recolección existe? La recolección de datos es mensual. ¿Quién es el responsable del proceso? Bueno, aquí ponemos un ejemplo, ¿no? El gerente de